Actualmente se plantea en el debate público como una de las consecuencias de la reciente elección presidencial, lo que se maneja como larga transición entre la conclusión el día 30 de noviembre próximo del encargo constitucional de 6 años en el Poder Ejecutivo de un presidente de la República y su gabinete, y la toma de posesión del nuevo titular ya electo, así como de sus propios colaboradores, a partir del 1 de diciembre. Al respecto, en la opinión pública se comentan ideas tales como que esa transición dura 5 meses y afecta a la economía nacional, las inversiones, propicia ingobernabilidad, inseguridad e inclusive se habla de un vacío de poder. Sin embargo, en mi opinión, las respetables ideas anteriores que tienen origen psicológico y sociológico no implican una afectación a la institucionalidad ni a la continuidad del orden constitucional en la transición, ni menos pueden aquilatarse como vacío de poder. Cabe mencionar que sobre el tema se han vertido algunas opiniones por un investigador de la UNAM, un ex senador, un especialista en filosofía política y un destacado representante del sector empresarial, publicadas en medios nacionales. El investigador universitario calificó al recrudecimiento de la violencia, los enfrentamientos armados, los narcobloqueos y las pérdidas de vidas humanas como muestras de vacíos de poder. Mencionó también ciertas decisiones gubernamentales que definió como crisis internas y luego, entre otros puntos, expuso: estamos en una etapa de una indefinición absoluta en cuanto al ejercicio del poder político y estamos experimentando una situación que no se puede calificar de anárquica, porque no lo es, pero sí de anomia, una situación de abdicación en la vigencia del ordenamiento jurídico. No es que haya un Estado fallido, pero sí hay un déficit en cuanto a la vida jurídica y de las instituciones. Por su parte, el ex senador, entre otras afirmaciones, expuso: cada 6 años, durante estas prolongadas transiciones en el país, se han generado eventos muy desafortunados que han provocado grandes costos políticos y económicos a México, ni qué decir de los sociales. Califica esos 5 meses como un espacio muerto para el país, en el que el presidente que se va ya no quiere tomar decisiones, y el que va a llegar no las puede tomar. Y agrega: han disminuido en los últimos meses las inversiones, porque muchos capitales y muchos empresarios consideran que hay que esperar a ver qué sucede en cuanto al nuevo gobierno. A su vez, el filósofo político Luis E. Aguilar, entre otros datos, sostiene: la entrega-recepción de 5 meses es una exageración, puesto que debería ser preparada oportunamente y ser algo de semanas, donde la vieja administración enlista los principales problemas, las principales dificultades o la agenda a realizar. No se requiere tanto tiempo para tantos equilibrios políticos, ya que el equilibrio político se resolvió con la democratización electoral. Y luego afirma que esa lentitud es una expresión típica del sistema presidencial de una época en la que ese tiempo servía para cicatrizar heridas entre los miembros de la élite gobernante, añadiendo que era para que el nuevo dirigente ajustara cuentas con el pasado dirigente todopoderoso y creara una composición política con los equilibrios fundamentales. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, entre otros puntos, expresó: un proceso de 5 meses siempre es muy largo, se podría acortar. Deberíamos empezar por acortar las definiciones jurídicas después de la elección, que hubiera un tiempo razonable para dirimir las diferencias e impugnaciones. Como parte del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, es importante dar certidumbre de manera mucho más rápida. Y luego añadió que en este año los empresarios no esperaron cruzados de brazos la definición del tribunal, pues su sector avanzó en las propuestas para el siguiente gobierno y hasta el momento han trabajado con el legislativo. En relación con las autorizadas opiniones antes reseñadas, y para sopesarlas jurídicamente, conviene mencionar en primer lugar el marco fundamental y el legal de referencia. Así, en el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente se dispone que el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. A su vez, en el numeral 41, fracción cuarta de la misma Constitución, se establece: la ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
A su vez, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 210, puntos 1, 4 y 6, en lo conducente se dispone lo que sigue. El proceso electoral ordinario se inicia en octubre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8 horas del primer domingo de julio y concluye con la clausura de la casilla. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. De manera que, como puede constatarse de las anteriores disposiciones constitucionales y legales, debe distinguirse ante todo el denominado proceso electoral ordinario, que es el periodo constitucional indispensable para celebrar las elecciones federales, entre ellas la de presidente de la República. Y está claro que este proceso concluye al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección, o exista constancia de que no se interpuso ninguno. Y luego continúa la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Por lo tanto, considerando los anteriores plazos legales y agregando en la especie la circunstancia de que la declaración de validez de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral ocurrió el 31 del pasado mes de agosto, cabe concluir, en primer término, que entre la fecha de la jornada electoral, primer domingo de julio, y esta última declaración de validez, no existe ninguna indefinición en cuanto al ejercicio del poder político, ya que se trata únicamente del agotamiento del proceso electoral ordinario, indispensable para la celebración de las elecciones federales. Y en segundo lugar, cabe concluir también, tomando en cuenta que el presidente electo asume su encargo el 1 de diciembre, que tampoco existe un espacio muerto de 5 meses. En efecto, entre la declaración de validez de la elección presidencial el 31 de agosto y el 1 de diciembre existe un periodo de 3 meses, durante el cual básicamente se desahogará el proceso de entrega-recepción, por lo cual considero que ni puede hablarse ni de falta de vigencia del ordenamiento jurídico, ni de déficit de las instituciones, ni menos de vacío de poder. Por lo que, observando las opiniones del filósofo político y del dirigente empresarial citados, estimo que se trata más bien de establecer un diálogo institucional entre el presidente saliente y el electo para que las instituciones continúen funcionando normalmente. Agradezco su atención.